Están viendo las últimas imágenes de una joven de 27 años que trabajaba en un complejo turístico en una isla griega. La noche del 12 de junio ella salió a divertirse y nunca regresó. Antes de que le quitaran la vida, le envió varios mensajes a su pareja, con quien había viajado a aquella isla para trabajar y ahorrar dinero. Pero a pesar de que incluso llegó a compartirle su ubicación, la ayuda no llegó a tiempo y terminó siendo uno de los casos más difíciles en la historia de Grecia. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Grecia, el de Anastasia Rubinska. Acompáñenme a ver todos los detalles. Anastasia Patricia Rubinska nació en 1996, en la localidad de Breslavia, ubicada en la región suroccidental de Polonia. Allí creció en el seno de una familia muy unida, conformada por sus padres y su hermano. Sus familiares y amigos la describieron como una chica amable, abierta, leal y enérgica, pero también muy tierna y muy sensible. Además de eso tenía una gran compasión, que se extendía a las personas y a los animales. Pero lo que realmente la distinguía era su espíritu aventurero y su deseo de superación. Anastasia amaba viajar, y aunque la movía el deseo de conocer otras culturas, su principal objetivo era ahorrar suficiente dinero para comprar un apartamento y establecerse y formar su familia. Se trataba de un sueño compartido con su novio, Mikal, con quien había comenzado a salir cuando ambos eran adolescentes. Los dos se hicieron inseparables y después de un par de años juntos, iniciaron su recorrido por distintos países de Europa, como los Países Bajos, Francia y Portugal, donde solían conseguir empleos durante las vacaciones de verano. Anastasia estaba muy entusiasmada con la idea de que ella y su novio trabajaran fuera, ya que pensaban que podían ganar más dinero que en su propio país. La pareja laboraba mayormente en restaurantes, hoteles y complejos turísticos. Durante 4 años vivieron de forma intermitente en distintos lugares. No obstante, la situación económica fue desmejorando y sus salarios se desplomaron, así que decidieron buscar otros horizontes para lograr sus metas a corto plazo. De Países Bajos se fueron a Francia, pero allí no se quedaron mucho tiempo, porque después de un periodo de prueba, el contrato del novio de Anastasia no fue renovado. Pero eso no los detuvo, y fueron a probar suerte en distintas islas griegas, para luego ir a Turquía, lugar donde se establecieron de forma definitiva. Pero antes de empezar esta próxima aventura, decidieron pasar unos días con sus seres queridos en Polonia. La última vez que la familia vio a Anastasia fue el 4 de mayo de 2023, cuando se despidió para partir a Grecia con su pareja. A la familia no le preocupaba demasiado el viaje de la joven, pues estaban acostumbrados a su estilo de vida nómada. Ella siempre los mantenía al tanto día a día con mensajes o llamadas, y además de eso, como estaba su novio para acompañarla, ellos pensaban que todo saldría bien. Como cualquier chica de su edad, era muy activa también en redes sociales, así que siempre dejaba registros de los lugares que visitaba. Se sabe que Anastasia y su novio llegaron a la isla de Kos y ambos consiguieron un empleo en un hotel de lujo, en una ciudad turística muy grande. Anastasia se desempeñaba como camarera. Todo parecía marchar como lo habían planeado, y además de obtener empleos bien remunerados, sus horarios tenían mucha flexibilidad, así que aprovechaban el tiempo libre para pasar tiempo juntos y visitar lugares de la isla. Sin embargo, todo cambió de forma definitiva el jueves 12 de junio. Ese día Anastasia estaba de licencia y decidió salir a divertirse con sus amigos por la noche. En esta oportunidad su novio no la acompañó, pues estaba trabajando hasta tarde en el restaurante. Más o menos a las 10:30 de la noche, Anastasia le hizo una llamada a su novio, donde reconoció que había bebido demasiado y dijo que una persona la llevaría en motocicleta hasta donde él estaba. Según se ha visto en algunas versiones, el punto de encuentro sería el hotel donde se hospedaban, pero en otras se habla que se habían acordado de ver en un restaurante. Lo cierto aquí es que casi 1 hora después, el chico recibió un mensaje de Anastasia que lo alarmó. Ella estaba expresando su temor y su incomodidad, y le pidió que fuera a buscarla compartiéndole una ubicación. Poco después le volvió a escribir para decirle que estaba bien y que ya no hacía falta que la recogiera, pero al joven algo no le encajaba, así que condujo hasta el lugar indicado en el último mensaje, pero cuando llegó el sitio estaba desolado. La llamó inmediatamente, pero no hubo respuesta. Preocupado, volvió al hotel con la esperanza de encontrarla allí, pero Anastasia no había regresado a su habitación. Así, mediante una aplicación de teléfono, buscó la última ubicación de la chica,
Extrañamente se encontraba a unos 5 kilómetros de distancia del lugar donde acordaron encontrarse. Inmediatamente él contactó a los padres de Anastasia y luego se comunicó con la policía. Esto para reportar la desaparición de la joven. Según las reseñas, le habían dicho que tenía que esperar hasta el día siguiente para formalizar la denuncia, y las autoridades griegas en ese momento no se preocuparon mucho por ella. Angustiado, él fue directamente a la comisaría, esperando hacer un poco de presión y que comenzaran un operativo de búsqueda de manera inmediata. Incluso compartió con los oficiales que lo atendieron las capturas de los mensajes que Anastasia había enviado, pero al parecer le volvieron a indicar que la búsqueda se haría al día siguiente. Ya la mañana del martes 13 de junio, los peores temores del joven se hicieron realidad, cuando Anastasia no se presentó a trabajar, algo completamente inusual en ello, y consciente de que cada minuto era crucial, acudió al consulado de Polonia en Kos y salió a buscarla por su cuenta. La llamó, pegó algunos carteles, pero todo fue en vano, porque incluso su teléfono ahora estaba apagado. Así las cosas transcurrían sin señales ni noticias de la joven polaca de 27 años. Ya para ese momento las autoridades griegas habían activado los protocolos de personas desaparecidas y se había emitido un boletín de búsqueda con la foto y descripción de la chica. El boletín se difundió por redes sociales y fue compartido también por distintas organizaciones. Asimismo, una página de personas desaparecidas lo publicó. Gracias a la investigación se pudo saber que Anastasia se había subido a una motocicleta conducida por un hombre de origen bangladés, quien supuestamente la iba a llevar a encontrarse con su novio. Además, también se precisó que la última ubicación registrada de la joven había sido un lugar diferente al que había acordado con su pareja, como nosotros ya sabemos. La desaparición de Anastasia generó una gran conmoción en Grecia y en Polonia, y sus padres rápidamente viajaron hasta la isla para ver qué estaban haciendo las autoridades locales y colaborar con las búsquedas. En estas participaron distintos funcionarios de policía, bomberos, Guardia Nacional y muchos voluntarios, incluyendo drones y perros rastreadores. Como es usual en estos casos, el novio de la joven fue considerado sospechoso por su vínculo. Sin embargo, él tenía una coartada irrefutable, ya que estaba trabajando, y además estaba la evidencia de las conversaciones telefónicas y la geolocalización de ambos teléfonos. Además, las autoridades también analizaron distintas llamadas y mensajes, y a su vez comenzaron a recolectar grabaciones de cámaras de vigilancia de puntos que podían ser de interés, esto en un intento por reconstruir los últimos movimientos de la joven. El caso dio un giro cuando la policía difundió unas imágenes que mostraban a Anastasia entrando en una taberna local y saliendo tiempo después. Luego de eso se sabe que se dirigió a un mini mercado de la zona, y una empleada de la tienda declaró que la joven compró varios artículos, incluida una botella de vino. Luego salió y se sentó en una banca cercana. Supuestamente, según la empleada, un grupo de 5 hombres de origen bangladesí y pakistaní se había acercado a ella mientras estaba sola. Eran más o menos las 9 de la noche, y la chica se había marchado con uno de estos sujetos en su motocicleta. Como ya sabemos, a las 10 de la noche fue que llamó a su novio, y 1 hora más tarde fue que le envió la localización. Después de eso no se volvió a saber de ella. Además, gracias a las cámaras de seguridad se pudo descubrir el número de matrícula de la motocicleta, y fue así como las autoridades dieron con un sospechoso, un hombre originario de Bangladesh de 32 años, identificado en la prensa solo con el nombre de Salahuddin, y de inmediato se convirtió en el principal sospechoso. Así las cosas, el hombre fue detenido el viernes 16 de junio, en un apartamento que compartía con otro hombre originario de Pakistán. En ese momento fue acusado de secuestro e intento de fuga. Ahora bien, ustedes se estarán preguntando quién era este hombre. De Salahuddin se sabe que llevaba varios años viviendo en Grecia, y al momento de los hechos se encontraba desempleado. Se había dedicado a tiempo parcial como jardinero y agricultor, y también había tenido otros trabajos, pero solamente de manera irregular. Durante el interrogatorio, el hombre admitió que en efecto se había encontrado con la chica en la tienda, y que además ella ya estaba bastante ebria. También reconoció haberla llevado a su apartamento en la motocicleta, donde finalmente tuvo relaciones íntimas con ella de manera consensuada. Dijo que después de esto la llevó a un lugar cerca de su hotel. Según relató después, él no sabía lo que había ocurrido con la joven después de eso. Con el paso de los días también se hicieron otras detenciones, específicamente a los chicos que estaban acompañando a Salahuddin, incluido su compañero de apartamento. Pero luego de unos exhaustivos interrogatorios, todos menos Salahuddin fueron liberados, ya que realmente no tenían pruebas en contra de ellos. Entre tanto, Anastasia seguía desaparecida, y las autoridades locales continuaban con las labores de búsqueda. Ya el sábado 17 hubo un avance,
cuando su teléfono celular fue localizado en una casa abandonada, a unos 500 metros de la residencia de Salahuddin. Se le había extraído la tarjeta SIM y se llevó para que los peritos en tecnología pudieran examinarlo. Pero al día siguiente el caso dio un giro muy trágico. Un grupo de voluntarios encontró cerca de un lago el cuerpo sin vida de una mujer, sin ropa y envuelto en una sábana, además de estar parcialmente cubierto con una bolsa negra de plástico. Los voluntarios contaron que fueron atraídos por el olor propio de la descomposición hacia un árbol. Cuando removieron las ramas que estaban encima de un bulto, vieron la bolsa y enseguida supieron qué habían encontrado. Realmente en ese momento ya se sospechaba que era Anastasia, pero el cuerpo estaba en muy mal estado y no se pudo confirmar de inmediato. Los restos fueron enviados para hacerles distintos exámenes forenses y además se solicitó ayuda de la familia para corroborar la identidad, por lo que le tomaron muestras de ADN específicamente a su madre. También se proporcionó la descripción de un anillo de la chica y se verificó que ésta coincidía con una de las joyas encontradas junto al cuerpo. Esto hizo que evidentemente se pudiera reconocer el cadáver de Anastasia y su familia se quedó derrumbada. Luego de eso, las pruebas forenses también confirmaron que era la joven. Así que en un comunicado oficial, el Ministerio de Justicia confirmó toda esta información. Y después de encontrar el cuerpo de Anastasia, comenzaron a salir cosas que no encajaban mucho con lo que se había hablado. Según dijeron, el cuerpo había sido abandonado allí el día en que lo encontraron o un día antes, porque esa zona ya había sido rastreada con mucho esmero, no solamente por las autoridades, sino también por los voluntarios. Así que la policía comenzó a creer que a la joven le habían quitado la vida en la casa abandonada donde apareció su teléfono, habían tenido el cuerpo ahí durante un rato y luego de eso lo habían llevado a donde fue encontrada. Así las cosas, el lunes 19 de julio se dieron a conocer los resultados preliminares de los análisis forenses y se determinó que la joven había fallecido por asfixia. No obstante, no se pudo determinar si había sido manual o con una cuerda. Se encontraron, eso sí, distintos golpes en diversas partes de su cuerpo, por lo cual se sugería que había sufrido una terrible agonía antes de morir. Además de eso, también se comenzó a hablar de manera extraoficial que le habían cercenado los dedos, pero esto no fue confirmado por las autoridades. Al final de cuentas, todas las pruebas apuntaban a Salahuddin, no solamente porque había sido la última persona que había visto con vida a la joven, sino también porque realmente su relato no coincidía mucho en las horas. Además, en el momento de su arresto se había notado que tenía arañazos en el rostro y en el cuerpo, aunque en cierto punto él atribuyó estas marcas a un accidente que había sostenido. Ya en un segundo interrogatorio, él entró en varias contradicciones, lo cual le indicó a los investigadores que estaba mintiendo. Adicionalmente, se hizo una revisión en el apartamento donde vivía, y en este se encontró un preservativo usado con ADN de Anastasia, 2 vasos de cerveza, una camiseta color amarillo con manchas de sangre, y algunas hebras de cabello rubio, el color de cabello de Anastasia. Lo más revelador fue un boleto de avión, comprado presuntamente el día en el que se empezó a buscar a Anastasia. Al parecer, el sujeto quería escapar, pero perdió el vuelo por razones que para ese momento no estaban claras. Por otra parte, los hallazgos también desmentían algunas afirmaciones que había hecho su compañero de piso, ya que este había dicho que Anastasia nunca había estado en su casa. Así las cosas, los oficiales asomaron la posibilidad que el compañero de cuarto de Salahuddin fuera al menos a la cárcel por el delito de obstrucción a la justicia. Volviendo a Salahuddin, el hombre volvió a cambiar todo lo que había dicho. En sus primeras declaraciones él aseguraba que había mantenido relaciones sexuales consensuadas con Anastasia, pero en una tercera declaración él dijo que esto no había sido así y que simplemente se habían encontrado y ella había ido a su apartamento porque quería comprarle marihuana. Pero ya con los hechos poco a poco saliendo a la luz y con una amenaza de poder ir a la cárcel, el compañero de cuarto de Salahuddin comenzó a hablar de más y se obtuvieron nuevos datos reveladores. Además de eso, también se comenzaron a ver más imágenes en las cámaras de seguridad del día en el que se habían llevado a Anastasia. En esta se puede ver cómo Salahuddin, quien estaba en su motocicleta, llega al lugar y habla con ella. Además de eso, también se dijo que el hombre en la ropa que llevaba la noche de los hechos tenía restos de paja. Esta paja fue encontrada también en el sitio donde se dejó abandonado el cuerpo de Anastasia y también lo habían cubierto con esto. Al final de cuentas había muchas cosas que apuntaban a este hombre y se le dictó prisión preventiva para ser ingresado en una cárcel de máxima seguridad de Atenas. Se estaba buscando imputarlo por el delito de asesinato. Y es que para este momento la policía creía que Salahuddin era ya un peligro para las mujeres, porque revisando su teléfono y su historial de internet,
Se llegó a pensar que él tenía ya un tiempo tratando al menos de planificar un ataque a una persona, ya que en su historial desde hacía aproximadamente 6 meses se pudo ver que estaba buscando y descargando videos con escenas de agresiones sexuales. Según los informes, Salahuddin podía haberse imaginado a sí mismo como un perpetrador y planear todas las acciones. Lastimosamente fue Anastasia la que se encontró con él en el momento y el lugar equivocados. Así las cosas, el novio de la joven fue citado una segunda vez para declarar, porque la policía no estaba segura porque Anastasia le había enviado a él 3 veces su ubicación y él realmente había tardado muchísimo en responderle. Sin embargo, los padres de la joven se pusieron de lado diciendo que confiaban en él y que estaban seguros que perfectamente en ese momento él podía haber estado trabajando y por eso no había podido ir al encuentro con ella. Además, también dijeron que el chico había llamado inmediatamente a la policía cuando leyó los mensajes y también se había comunicado con la familia. Incluso, como ya sabemos, él le dio estas capturas a la policía y fueron ellos quienes no empezaron la búsqueda de una manera rápida. Así las cosas, él rompió el silencio unos días después y dio algunas declaraciones a los medios, diciendo que amaba a Anastasia y que era la mujer con la que quería formar una familia. Además, también dijo que el objetivo de ambos era trabajar para reunir dinero y comprar un apartamento en Polonia. También dijo que su salud mental estaba muy delicada y que se había visto muy afectado por lo ocurrido. Luego de estas declaraciones, con el paso de los días, se obtuvo la información de que este hombre tenía antecedentes penales, no solamente en Grecia, sino también en su país de origen, y aún así había podido permanecer en este lugar sin tener un empleo fijo. Así las cosas, finalmente se acusó a Salahuddin de secuestro y homicidio doloso, y las autoridades locales permitieron al novio de Anastasia volver a Polonia. Este chico agradeció a las autoridades no solo haber participado en la investigación, sino también ayudar con los arreglos para llevar el cuerpo de la joven que sería sepultada en su ciudad natal. Las autoridades polacas también recordaron que el caso no estaba cerrado y que continuaban con todos los esfuerzos para poder esclarecer y darle una respuesta pronta a la familia, y pidieron la pena más severa posible. Y mientras la investigación seguía y luego de varios retrasos, se llegó a la conclusión de que el juicio empezaría a finales de 2024. El 2 de diciembre de ese año, al final iniciaron las audiencias. La familia de Anastasia tuvo que volver a Grecia para poder estar presente en el juicio. Se estaba solicitando por parte de la fiscalía la cadena perpetua. En todo el juicio, Salahuddin sostuvo su inocencia, negando los hechos pese a la gran acumulación de indicios y pruebas forenses que lo incriminaban de forma concluyente. Su defensa, por un lado, trató de sembrar dudas sobre la cadena de custodia y la interpretación de las pruebas, así como la posibilidad de una intervención de terceras personas. Insistían en la ausencia de confesión y que el caso solo se basaba en indicios y no en pruebas directas. La fiscalía, por su parte, expuso la secuencia de los hechos, y la reconstrucción se apoyó en las pruebas de ADN, huellas, análisis telefónicos y conductas posteriores del hombre, especialmente en el boleto que había comprado para viajar a Italia. Así, después de 5 días de sesiones, el 6 de diciembre de 2024, el tribunal consideró que la acumulación de indicios y pruebas específicas superaba ampliamente el umbral de la duda razonable, por lo cual Salahuddin fue encontrado culpable de secuestro y homicidio intencional y fue condenado a cadena perpetua. La familia de Anastasia celebró esta condena, aunque dijeron que realmente eso nunca les iba a devolver a la chica. Sabían que una persona que era muy peligrosa había llegado básicamente a la cárcel. Adicional a esto se sumó otra persona que también quiso poner una denuncia en contra de Salahuddin. Una mujer llamada María de 30 años declaró que a unos metros de donde se había encontrado el cuerpo de Anastasia, alguien había intentado agredirla sexualmente semanas antes de los hechos. María responsabilizó de los ataques a un grupo de inmigrantes de una supuesta banda que operaba en la isla, cuyos integrantes se aprovechaban de las mujeres y además actuaban en equipo. Pero no se pudo avanzar mucho en este caso porque ya no había pruebas. Lo que sí es que la trágica historia de Anastasia provocó la preocupación sobre la seguridad de las mujeres jóvenes y también de las trabajadoras estacionales y visitantes de destinos turísticos. La combinación del aislamiento y el consumo del alcohol genera una dependencia a creer en desconocidos para desplazarse. Todas estas cosas fueron las que aumentaron la vulnerabilidad de Anastasia ese fatídico día de junio de 2023. Al final, su desaparición provocó una gran indignación pública, y el caso fue calificado como uno de los más horribles ocurridos en la isla. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy triste, muy impactante. Una joven que realmente estaba trabajando para cumplir su sueño y, como ya dijimos, se topó en el camino de la persona equivocada en el momento equivocado.
También abrió mucho debate sobre las personas que se encuentran en otros países y cometen delitos y no son regresadas a sus países de origen. Aquí hay 2 personas que eran inmigrantes, pero una de ellas estaba trabajando para lograr sus sueños y el otro simple y sencillamente se estaba dedicando a delinquir y también a herir mujeres, porque como ya dijimos, él y sus amigos eran básicamente una banda que se dedicaba a acosar personas. Así que es muy triste toda la situación. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.